a platicar de los sistemas de urgencias. Si me pasan la primera, por favor. Bien, en el mundo hay dos o tres modelos de sistemas de urgencias, incluso algunos se han hecho híbridos y se identifican por sus siglas este sistema de atención médica de urgencias. En el pasado era un modelo donde solamente el paramédico llegaba en la calle y levantaba al enfermo y lo llevaba al hospital, y entonces la mística era pues tratar de llegar lo más rápido posible al lesionado y de ahí llevarlo al hospital más cercano lo más pronto que se pudiera. En algún momento todos los estudios que se hicieron en el mundo nos dieron bastante evidencia para saber que no es lo ideal y que los sistemas de urgencia, lejos de ser rápidos, tienen que ser eficientes en sus sistemas de operación. Es decir, hemos cambiado de un modelo de cargar y llevar al paciente a un hospital más cercano a un modelo estabilizador donde nosotros llegamos al lugar de la escena y en el lugar de la escena el técnico en urgencias médicas o el médico o el paramédico, como se le ha llamado, estabiliza al paciente y le proporciona un transporte seguro al hospital más adecuado, no al hospital más cercano, no al hospital que esté a la mano cruzando la calle, sino al hospital más adecuado, tomando en cuenta sobre todo sus lesiones que pudiera tener o que pudiera poner en riesgo su vida, es decir, sus características clínicas. Y de ahí empieza entonces un crecimiento en el mundo de solamente ser sistemas despachadores de urgencias, ahora ser unos sistemas muy integradores, clínicos, que deben de prestar servicios médicos desde la primera intención de la emergencia, de la urgencia, es decir, desde la recepción de la llamada. Entonces se crean estos sistemas que son una red coordinada de servicios de urgencias, emergencias y regulación médica, que es el acto por el que se obtienen todos los datos clínicos de un paciente y características que tiene que tomar un médico, ¿no?, o un técnico en urgencias médicas, en regulación médica, o técnico en atención médica prehospitalaria, y que tomando como base unos criterios muy específicos de gravedad de algunas lesiones que pudiera tener o de características de la unidad hospitalaria que debe recibir a ese lesionado, toma una decisión de envío tanto del transporte adecuado como del hospital que lo va a recibir. Y entonces es un sistema que coordina y regula la atención médica mediante sistemas de comunicación, radiocomunicación, que son atendidos por médicos en su gran mayoría. Los sistemas de atención médicos de urgencias deben de tener médicos en el terreno, es decir, no solamente un técnico, sino un médico, y en el caso de que no se pudiera tener el médico en el terreno, el médico a distancia, es decir, haciendo estas acciones de coordinación vía remota con el radiocomunicador, o ahora ya con los nuevos aparatos tecnológicos que tenemos que nos permiten interactuar a distancia a pesar de las condiciones geográficas, y tener esta coordinación para poder dar instrucciones muy precisas al técnico en urgencias que está atendiendo. Integra, aparte de todo esto, el sistema de atención médica de urgencias ahora integra y debe de integrar los servicios de urgencias hospitalarios, es decir, debe de haber una corresponsabilidad en la que el técnico de urgencias médicas o médico que está en la calle pueda tomar una decisión basada en criterios médicos clínicos de los sistemas de urgencias formales, es decir, fijos, hospitales, y que además el médico que está dentro de esta unidad hospitalaria conozca, sepa, se entere de qué paciente le va a llegar, con qué lesiones y cómo lo vienen atendiendo en el transporte prehospitalario, que no es simplemente tener una camioneta adecuada con foquitos y luces y sirena, sino que va más allá los sistemas de atención médica de urgencias. La que sigue, por favor. Entonces, el SAMU, pues ustedes pueden ver, es un sistema que deriva del modelo francés y que tiene por cabeza el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que son los famosos CRUM, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que al ratito vamos a ver, en la que siga vamos a ver cómo se conforma, pero ustedes pueden ver que tiene una gran cantidad de áreas, de departamentos, es decir,
no solamente es la prestación del servicio, sino también son sistemas que coordinan, son sistemas que tienen incluso áreas de investigación, de capacitación y que intervienen, lo más importante, intervienen como autoridad sanitaria en incidentes de saldo masivo de víctimas o en desastres, ¿no? En emergencias mayores o desastres. La que sigue, por favor. Estos sistemas pues ya tienen muchos años que han ido avanzando en el mundo, ¿no? Por más de 20 años. En México tenemos algunos que tienen esas características en las entidades federativas y ha sido un gran esfuerzo por parte de las entidades federativas, así como de la Federación, de integrar a un sistema global, general en México. Y entonces vemos que el centro regulador, que como les comentaba, es el cerebrito del sistema de atención médica de urgencias. Este órgano es la instancia técnica médico-administrativa que toma la decisión, que es responsabilidad de Secretaría de Salud y que establece la secuencia de actividades que les comentaba. La secuencia de actividades que se da desde la toma de la llamada hasta el establecimiento de la atención prehospitalaria y el destino de este paciente al hospital más adecuado. Entonces, desde el sitio del evento crítico hasta la recepción, y debe de operar las 24 horas y los 365 días del año. O sea, no podemos darles el lujo de tener un día inhábil. O sea, estos sistemas deben de operar todos los días. Y tiene 3 elementos específicos que debe de contar, que eso es una estructura física, o sea, debemos tener una oficina donde tengamos los teléfonos, donde tengamos la vista de qué tenemos, es decir, la oferta de los servicios para poder cruzar la demanda que sería los pacientes, y entonces los médicos, los técnicos reguladores o despachadores y el sistema de información y comunicación que debe de ser redundante y debe de ser muy seguro, ¿no? Entonces, esto es algo que está normado en la norma oficial 034 CSA 3 del 2013 y que está próxima a salir ya su actualización porque se actualizó en el año pasado y está en los procesos de revisión, que es la norma que regula los servicios de salud en atención médica prehospitalaria. La que sigue, por favor. Bueno, en México, ¿cómo estamos? En México tenemos 15 entidades federativas que tienen Centro Regulador de Urgencias Médicas, más el sistema de atención médica de urgencias o los servicios de atención médica prehospitalaria. 11 entidades que solamente tienen al Centro Regulador de Urgencias Médicas y 7 entidades que no tienen Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero que sí tienen hoy día un enlace que nos reporta y un enlace que es el responsable de la implementación del modelo prehospitalario. Es decir, el que le estamos dando seguimiento y apoyo para que establezca en su entidad federativa el Centro Regulador de Urgencias Médicas y a su vez crezca a tener un sistema de atención médica prehospitalaria o un SAMU. Bien, ahora, el Centro Regulador de Urgencias Médicas puede coordinar a otros prestadores de atención médica prehospitalaria, o sea, no tienen que ser suyas todas las ambulancias, porque no daría el recurso financiero suficiente para poder tener ambulancias solo de una dependencia. Entonces, el centro regulador integra a todos los prestadores de servicios prehospitalarios. En México tenemos más de 100 años de historia con Cruz Roja. Y Cruz Roja forma parte integral de este sistema de atención médica de urgencias. Se coordina a través de los centros reguladores de urgencias médicas, así como en el caso de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, que todos ustedes conocen, y algunos grupos voluntarios que están de alguna forma bien alineados a la estrategia, ¿no? Entonces, en las diferentes entidades federativas, el centro regulador literalmente es el cerebro que coordina todos los prestadores de atención médica prehospitalaria públicos o privados. La que sigue, por favor. Solamente nos faltan 6 entidades federativas entonces que tengan su centro regulador. Y bueno, este es el proceso por el que se recibe la llamada y vale la pena que toda la gente lo conozca y sepa cómo es el proceso que se le atiende, con el cual se le atiende una emergencia, una urgencia. Se recibe la llamada a través del sistema 911, a través de los centros de atención de llamadas de urgencias, que es una entidad, es una dependencia del sistema de seguridad hoy en día, de la Secretaría de Seguridad, en donde se hace el discernimiento qué tipo de emergencia es, si es emergencia policial, si es una emergencia civil, si es una emergencia, es decir, de protección civil, o si es una emergencia médica. En el caso de que la llamada entre al 911 y sea una emergencia médica, en automático el despachador lo único que hace es tomar datos básicos
y decir, permítame un segundo, lo transfiero al centro regulador. En las entidades federativas que cuenten con centro regulador, por supuesto. Entonces el centro regulador toma la llamada y a través de su personal técnico calificado, ya sea técnico de urgencias médicas, TARM o TUM, o como le quieran llamar, que es paramédico, o el médico regulador toma la llamada y entonces empieza el proceso de atención médica. Puede ser incluso solamente un tema de una urgencia sentida que no sea real, que a través de un interrogatorio y de alguna asesoría médica a distancia pueda resolver si no sea necesario enviar una ambulancia, o si se requiere y identifica el médico que solamente necesita enviar una ambulancia de primer contacto que no tenga que trasladarlo. Ahora existen en muchas entidades las motocicletas y en algunas otras entidades pequeñas tienen hasta bicicletas para poder dar este servicio. Despacho, entonces es el despacho primario que se va al centro regulador de urgencias médicas de las entidades federativas, y en el caso de COVID específico se creó en la Federación, en la Secretaría de Salud Federal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas Federal. No existía. Esa entidad que coordina a todos los centros reguladores no existía en este tramo de la parte federal. Entonces no había como una línea muy clara de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Cada entidad federativa iba creciendo y haciendo esfuerzos de acuerdo a los modelos internacionales, pero a partir de la pandemia creamos el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que a través de la red AMATES, del Ambiente para la Administración de las Atenciones de Salud, y de la red negativa de infección respiratoria aguda grave, que es la red IRAC, donde todas las entidades cargan su oferta de servicios, es como el Centro Regulador de Urgencias Médicas Federal puede servir de apoyo a los CRUM locales o en cada entidad federativa, porque hay algunas entidades que tienen varios CRUM por la situación geográfica, ¿no? En el caso, tal es el caso de Chihuahua, que tiene 3 centros reguladores. Finalmente puede cruzar esta oferta de servicios, es decir, el número de camas para pacientes agudos respiratorios graves, y la demanda. Todos los pacientes que se tienen que trasladar de una unidad a una unidad B, ya sea por mayor capacidad de resolución o por saturación de una de las unidades. Entonces, al final, esto es lo que creamos, esta parte regulatoria en donde nosotros podemos visualizar qué hay en el país disponible en camas, sobre todo de cuidados intensivos y en camas para infecciones respiratorias agudas, y qué demanda existe, y podemos darle un lugar, de alguna forma, tratar de buscar el lugar más adecuado para el paciente que se requiera. Y el despacho secundario es el que hace el centro regulador. Ya puede mandar una ambulancia vía terrestre o aérea, dependiendo de las condiciones del paciente, las características geográficas donde se encuentra, o la georreferencia, es decir, la isócrona, en donde pueden tener un tiempo adecuado de traslado. Y una vez, este flujo es bidireccional en todos sentidos, desde cualquier instancia debe ser bidireccional, es decir, desde que yo llamo y cuando yo despacho la ambulancia, el CRUM le tiene que avisar al 911, yo ya despaché la ambulancia, y todo va concatenado con un número de folio que le va dando seguimiento y le da trazabilidad a todo el proceso. Entonces, finalmente, el despacho secundario, es decir, llega la ambulancia y la ambulancia toma datos clínicos, hace lo que tenga que hacer, estabiliza y le regresa los datos al CRUM. El CRUM decide con estos datos clínicos, con los médicos reguladores, con los técnicos en regulación médica, a dónde se va el paciente de acuerdo a su oferta de servicios. Y entonces ya lo manda, ¿no? Entonces, en el caso de una urgencia regular no COVID, pues si es un paciente con un traumatismo craneoencefálico, con un golpe en la cabeza que requiere una atención y que requiere una tomografía, pues tendremos que buscar un hospital que tenga un tomógrafo que esté funcional, pero que además de que esté funcional, tenga al especialista que le va a evaluar. Entonces la red negativa por eso pide esos datos, pide que las características de la cama que se sube para el tema de COVID sea una cama que cuente no solamente con la infraestructura de la cama, sino con los insumos y el recurso humano. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos. Entonces, se coordina, las unidades médicas fijas pueden ser de cualquier dependencia a través de este convenio que se firmó de intercambio de servicios con las entidades federativas, en donde los pacientes COVID podemos de alguna manera intercambiar pacientes entre las diferentes dependencias para que tengan garantizada su atención. La que sigue, por favor.
Finalmente, este es el esquema de este convenio en donde nosotros decimos que en la regulación primaria, es decir, de los centros de atención telefónica de las entidades federativas, porque hubo grandes esfuerzos al inicio de esta pandemia, en donde muchas entidades pusieron centros de atención telefónica y desde la federación nosotros nos dimos a la tarea de sacar unos lineamientos que se revisaron por todo el sector y que además los revisó también el sistema 911, ¿no? Los centros de atención de llamadas de emergencia. En estos lineamientos se pone claro cuál es el camino y cuál es el algoritmo que se debe de seguir para poder identificar a estos pacientes, que sean positivos o que tengan dificultad respiratoria y requieran de una atención, de tal forma que los semaforizamos y decimos que un paciente leve, pues se le da orientación y seguimiento en domicilio, para no sacarlo de casa, para dejarlo en casa y que no ofrezca una mayor transmisión. El paciente leve con factores de riesgo lo enviamos a una unidad ambulatoria que lo pueda evaluar, que le haga el triage y si tiene factores que le propicien una característica clínica que le pueda ofrecer un riesgo de agravar, se regula y se envía a una unidad hospitalaria. Ahora, este paciente grave que se identifica a través del 911 y que, como ya se ha comentado muchas veces en este foro, cuando se identifiquen pacientes graves o cuando ustedes identifiquen pacientes graves que tengan dificultad respiratoria, no se esperen. Tenemos que llamar al 911 para que el 911 haga todo este proceso de paso por los centros reguladores y en caso de que algún centro regulador de los estados no tuviera la capacidad porque ya está saturado, porque no hay camas en ese momento o no tiene disponibilidad de ambulancias, el centro regulador federal hará lo propio para ayudar a ese centro regulador. Entonces, una vez que el centro regulador verifica la disponibilidad en la red de IRAG, coordina todas las responsabilidades. Ahora, para poder trasladar a ese paciente, sí nos referimos a la regulación secundaria, es decir, que ya no es un paciente que vamos a agarrar de la primera instancia, que no está en su casa, que no es de la calle, que es un paciente que ya está evaluado y estabilizado y que requiere un traslado. Hay un sistema que se llama referencia y contrarreferencia y estos sistemas de referencia por un tiempo se dejaron en el olvido. No estaban como muy aceitados, no estaban como funcionando adecuadamente. En algunas dependencias, no quiero decir que en todas, en algunas dependencias no jalaba bien la referencia. Entonces lo que hicimos es a través de este convenio de colaboración y de intercambio de servicios es establecer las reglas del juego y decir cómo vamos a transferirnos pacientes entre nosotros, bajo qué formatos, con qué criterios nos vamos a recibir pacientes y quién los va a trasladar, porque ese es el otro tema, quién los va a mover. Pues los mueven los centros reguladores a través de sus servicios propios o de servicios de terceros que ellos mismos coordinan. Entonces se les busca el lugar, se identifica la capacidad instalada y se finaliza el proceso, de tal forma que el sistema se vuelve redundante. O sea, no hay forma que se nos escape un paciente que no encontremos lugar. Puede ser que el lugar tarde, o sea, no es inmediato, no es, digamos, no es en el momento. Este proceso lleva un tiempo de gestión en lo que el centro regulador se comunica con los hospitales, se ve si la cama está desocupada, o sea, aunque nosotros la veamos en el sistema, puede ser que 15 minutos antes de que cargaran esa cama, llegó alguien y la ocupó de urgencia y eso es lo que nosotros tenemos que gestionar en el ínter del tiempo. Por eso a veces de pronto la gente se nos desespera y lo que le pedimos a la población es que no desesperemos. Este proceso es redundante y se garantiza que tenga un lugar y un espacio en el momento que se requiera. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, el sistema funciona, pero necesitamos mejorarlo como todos los sistemas. Tienen fallas, se va aprendiendo con el paso de tiempo y lo que estamos haciendo es que a través del modelo de atención prehospitalaria estamos preferenciando que exista un triage adecuado a la atención de urgencias, que le podamos atender con capacidades al trauma, a las urgencias obstétricas y a la toxicología, a los padecimientos toxicológicos. Ahora, en el lado del hospital, lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo es que la capacidad resolutiva y el triage sea más eficiente, es decir, voy a meter a médicos en las urgencias, o sea, no en las urgencias prehospitalarias, es decir, dentro de la ambulancia, y en eso se está avanzando. Cada vez más vemos más médicos a bordo de las ambulancias en las entidades federativas.
Metemos enfermeros, mejoramos los procesos de triage, hacemos capacitaciones, se hacen indicadores de calidad, se les da seguimiento y algunos ahorita los vamos a ver en algunas láminas siguientes, y se mejoran los procesos. Ahora, en el lado administrativo, pues evidentemente tenemos que hacer esta gestión de los riesgos, identificar plenamente dónde tenemos más accidentes, más incidentes de enfermedades, más atropellados, etcétera, a través de los sistemas de vigilancia, y tener planes hospitalarios, hacemos gerencia hospitalaria, administración de emergencias y mejoramos el sistema con un sistema basado en calidad de la atención. Entonces, esto también conlleva a un proceso de supervisión que requiere estar plenamente y constantemente con las entidades federativas tocando la puerta y revisando sus procesos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, esto es lo que llevamos el CRUM federal, solamente el CRUM federal desde su creación, llevamos casi 496 regulaciones. La que sigue, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido. La que sigue, por favor. Por origen, ustedes pueden ver que Sedena fue un gran aliado al inicio de esta pandemia y Sedena nos ha referido 454 pacientes para regulación dentro del área metropolitana y de algunas otras entidades como Oaxaca, Chiapas, que son entidades federativas que hoy por hoy todavía no tienen bien casado el proceso de la regulación y que no han iniciado bien con la regulación. La que sigue, por favor. Estas son las regulaciones de las entidades federativas, cómo se distribuyen a través de las entidades federativas. Ustedes pueden ver en la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca son las tres primeras entidades que tienen más regulaciones médicas porque sus procesos se vieron saturados en algún momento y por la cantidad de población que tiene. La que sigue, por favor. Esto es lo que ha hecho solamente el Centro Regulador Federal. Ahora viene lo que ha hecho lo que han hecho los centros reguladores de todo el país, los que existen. Llevamos 12,742 regulaciones médicas, de las cuales 17% son pacientes leves, 61 moderado y 22 graves. Si ustedes ven alguna entidad federativa faltante, no es porque no haya hecho regulaciones, simple y sencillamente es porque estos pacientes no son COVID, no han entrado a la estadística de COVID. Todos estos pacientes son traslados COVID y en algunos casos, algunas entidades federativas no tienen esta regulación e intercambio de servicios porque son tan pequeñas que sus servicios son muy suficientes. La que sigue, por favor. Y ven, solo para concluir estas dos últimas láminas, también estamos trabajando en el fortalecimiento de la atención médica, que es un programa que existe del gobierno federal que lleva atención itinerante a la salud a la población, a las poblaciones alejadas de los servicios, y estamos trabajando desde la pandemia, que inició la pandemia, con 341 unidades médicas móviles que se han distribuido en todas las entidades federativas en las localidades más marginadas, en esta población que está muy alejada de los servicios y que a través de vehículos con capacidades específicas, y ustedes pueden ver en la imagen del extremo derecho y en la del extremo inferior izquierdo, que son vehículos diferentes. Uno de ellos solamente es el transporte del personal con el equipamiento médico y la otra lleva la infraestructura, es decir, lleva el consultorio médico y consultorio odontológico para ofrecer la atención primaria a la salud y atención de emergencias, sobre todo emergencias básicas. Se han instalado 3 hospitales móviles, 2 de ellos en Guerrero. Uno de ellos se está instalando justo en este momento en el gobierno de Coahuila con la colaboración de la Dirección General de Protección Civil, y 14 vehículos de logística se han destinado para estas tareas de reforzamiento en municipios y entidades federativas que se han visto afectadas por la pandemia, que sus capacidades han sido rebasadas. La que sigue, por favor. Finalmente, comentarles, este programa en el fortalecimiento de la atención médica ha hecho 41,455 consultas médicas y 92,717 acciones de promoción o prevención, de las cuales 72,000 van dirigidas al individuo y más de 20,000 a la comunidad. Entonces, interactuamos a través de este programa no solo con el individuo, sino con la comunidad. La que sigue, por favor, y por último sería la última, solo comunicarles que el esfuerzo colaborativo interinstitucional siempre rinde frutos muy favorables, y muestra de ello es la colaboración que se ha tenido con las diferentes dependencias de la atención de urgencias en México. Muchas gracias.